Hola, ¿cómo están, estimados hermanos y amigos que están siguiendo junto a nosotros esta serie de estudio del Catecismo de la Nueva Ciudad? Hoy vamos a estudiar la pregunta número 16, que dice de la siguiente manera: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El Catecismo de la Nueva Ciudad expresa o propone la siguiente respuesta. Y mucha atención, escuchen. El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él y vivir sin referencia a Él, sin ser ni hacer lo que requiere su ley, resultando en nuestra muerte y en la desintegración de toda la creación. Para responder bíblicamente esta pregunta, ¿qué es el pecado?, vamos a utilizar el versículo bíblico de Primera de Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a desglosar este versículo en dos encabezados. Número uno, el alcance del pecado y la naturaleza del pecado. Y número dos, el pecado y la ley de Dios. El pecado y la ley de Dios. Y ahora entramos en materia. Número uno, el alcance y la naturaleza del pecado. El texto que estamos estudiando en 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado. Todo aquel que comete pecado. El apóstol Juan, quien escribe esta carta de Primera de Juan, él nos invita a echar un vistazo a nuestro entorno. Y echando un vistazo a nuestro entorno, lleguemos a esa conclusión real de que todos somos pecadores. Todo aquel que comete pecado, dice el apóstol Juan. Y nos lleva también a analizar la siguiente pregunta: ¿quién no comete pecado? ¿Quién puede considerarse impecable en toda la humanidad? El apóstol Pablo es mucho más detallista en su declaración. En Romanos 3, versículos 9 al 12, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, hablando a los judíos, somos nosotros los judíos mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles? En ninguna manera, dice Pablo, no somos mejores, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo es enfático: todos están bajo pecado, como está escrito. Y otra vez, es la escritura el fundamento del cual Pablo se agarra para expresar todo esto que está diciendo. Todos están bajo pecado, porque está escrito: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se dan cuenta la repetición de Pablo al decir no hay, no hay, no hay? Todos se desviaron, dice el versículo 12. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Creo que el verso de Pablo es mucho más detallista, pero dice la misma verdad que el apóstol Juan. Todos somos pecadores. El alcance del pecado llega a todo corazón que desciende de Adán. Todos estamos manchados por el pecado original. Y esta es una realidad tan clara en la palabra de Dios que resulta impresionante cómo en muchos contextos evangélicos no se predica sobre el pecado. Y está en la Biblia. Y nosotros podemos entender que hablar de pecado a un pecador no arrepentido, que no conoce al Señor, resulta ofensivo. El pecado es ofensivo. Pero que un cristiano se ofenda porque se está enseñando sobre el pecado en la iglesia, eso sí es chocante. Los cristianos somos los primeros que debemos predicar sobre el pecado, porque el evangelio incluye el pecado, el mensaje del pecado. No debemos dejar de enseñar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es parte que le da sentido a el evangelio de Dios.
la oscuridad siendo prevalecida por la luz del Evangelio, prevalecida por la luz que es Cristo, no debemos dejar de predicar sobre el pecado. Y ahora vamos a entender de alguna manera también eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Nosotros sabemos que Dios es amor. Sabemos eso. Y lo afirmamos con convicción. ¿Por qué? Porque la Escritura lo revela de esa manera. Dios es amor. 1 Juan capítulo 4 dice esa verdad. Pero nosotros debemos ser también realistas al reconocer que Dios es santo, santo, santo. Y nuestro fundamento debe ser el mismo, la Escritura. Y la santidad de Dios no tiene nada que ver con el pecado. La santidad de Dios muestra a un Dios que no tiene compatibilidad con el pecado. Y esto es muy importante conocer. Y si nosotros no predicamos el pecado y solamente predicamos de el Dios amoroso, en ningún momento estamos entrando a la verdad del Evangelio. Dios es amor y también Dios es santo. Y nosotros somos pecadores. Dios no tiene parte con el pecado. Y el alcance del pecado es tal que estamos destituidos de su gloria, como dice también el apóstol Pablo. Así entramos a nuestro inciso B, la naturaleza del pecado. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado. Comete pecado. La frase comete pecado que el apóstol Juan menciona acá se refiere a alguien que practica el pecado, que se deleita en el pecado. Es aquel que de una manera habitual vive en el pecado y disfruta del pecado, se deleita del pecado. Así como el apóstol Pedro habla sobre el perro que vuelve a su vómito, ¿verdad? Y lo hace, ¿por qué? Porque se deleita en eso y suena grotesco, asqueroso, pero es así. Como el cerdo que es lavado y por su naturaleza va y se revuelca otra vez en el lodo, así es el pecador. La naturaleza del pecado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre el cristiano, que es pecador, y no estamos negando eso. El cristiano es pecador. Es pecador. Pero hay una diferencia entre el cristiano, que es pecador, y aquel que no conoce al Señor y no es del Señor, y también es pecador. Hay una diferencia. Y es que el cristiano lucha con el pecado. El cristiano ha sido capacitado por Dios en su nueva naturaleza para aborrecer el pecado, para luchar contra el pecado, para repudiar el pecado, para arrepentirse cuando peca, para levantarse y acudir a Dios y confesar su pecado, el cual está dispuesto a perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad, como dice también el apóstol Juan. Esa es la diferencia. Pero, ¿qué nos muestra todo esto? Bueno, que tanto los que no son del Señor, los que no creen en Él, o los que se han rebelado abiertamente ante Él, como también los que hemos sido salvos por la fe en Cristo, lidiamos con el pecado, porque mora en nosotros. Recuerda, estamos viendo este inciso que habla sobre la naturaleza del pecado. ¿Sabes qué? Nosotros no solo cometemos pecado, sino que somos pecadores. Somos pecadores. No se trata de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. Esa es la naturaleza del pecado. Mora en ti. La cuestión aquí es si tú eres un pecador impenitente o eres un pecador arrepentido. ¿Eres un pecador que se entrega por entero a los deseos de su carne o eres un pecador que ha sido perdonado en Cristo y capacitado por su Santo Espíritu para poder huir de los placeres carnales? ¿De cuál eres? La realidad de la naturaleza del pecado es innegable. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 2:1, hijitos míos. Y esto le está diciendo a la iglesia, a los cristianos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es claro el mensaje de Juan. Está diciendo el cristiano ya no debe pecar.
Y si alguno hubiere pecado, y se dan cuenta de lo que Juan está diciendo acá, el cristiano ya no debe pecar, pero es probable que peque. Es probable que peque. Pero si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, qué hermoso es saber que el cristiano, que aún estamos luchando con el pecado, y es una realidad que lo muestra también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en donde él muestra esa lucha que el cristiano tiene con el pecado, pues tiene una mente que quiere agradar a Dios, pero los miembros de su carne le llevan a hacer lo contrario. Es una lucha diaria, pero abogado tenemos. Oh, gloria al Señor por Cristo, nuestro abogado. Gloria a Dios por Jesucristo. Pero hay de aquellos pecadores no arrepentidos. Hay de aquellos que siguen entregados a sus deseos pecaminosos, pues no tienen abogado. Y llegará el día del juicio, en donde estaremos ante el juez, el Señor. Él es el verdadero juez. Él es el único juez. Y debemos temerle. Y debemos temerle. Y así estamos a nuestro punto número 2. El pecado y la ley de Dios. Estábamos viendo en el número 1 el alcance del pecado y la naturaleza del pecado. Ahora, número 2, el pecado y la ley de Dios. Y esta es una porción bien breve, pues hemos estado hablando sobre la ley de Dios en un mini estudio, dentro de este estudio, el Catecismo de la Nueva Ciudad, en donde hemos estado viendo los 10 mandamientos de una forma un poco más detallada. Y recuerden que estamos viendo acá la pregunta, ¿qué es el pecado? Y 1 Juan 3:4 nos responde esa pregunta. Claro que la responde. Dice, el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. El pecado es toda aquella acción o pensamiento o deseo que no concuerda con la ley santa del Dios santo que la dio. ¿Verdad? Pecado es hacer lo contrario de lo que la ley divina requiere. Eso es pecado. Hemos tenido dentro de este estudio una sección dedicada a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y una de las cosas que tanto hablábamos en el estudio de la ley de Dios es que la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Nos muestra a Dios tal cual es, sus atributos. Cuando nosotros vemos la ley de Dios que salió del corazón de Dios, nosotros podemos ver la santidad de Dios, podemos ver la justicia de Dios, el amor, la misericordia de Dios, la ira de Dios, que es una expresión de su santidad que nos muestra que es totalmente opuesto al pecado. La ley de Dios nos refleja, nos muestra el carácter de Dios. A través de la ley de Dios podemos darnos cuenta cuán lejos estamos de quién es Él, cuán lejos estamos de Él. Eso nos muestra la ley de Dios. Nos dice quién es Él y nos dice quiénes somos nosotros. Pero también nos muestra a quién necesitamos. ¿A quién necesitamos? ¿Saben que somos merecedores de la condenación eterna por nuestro pecado, por nuestra condición y por nuestra rebelión ante Dios? Somos merecedores del juicio eterno. Nadie puede tildar a Dios de tirano, de injusto, de malo. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia castigó a su Hijo amado en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados en su cuerpo, el justo por los injustos. Dios, en su misericordia y gracia, da perdón de pecados y salva de la condenación a todo aquel que, arrepentido de sus pecados, pone su fe en Jesucristo y acude a sus pies en busca de perdón y misericordia. Dios da perdón. Entonces no tenemos por qué tildar a Dios de malo o de injusto cuando es el pecador quien se rebela contra Dios y quien se rebela contra el Evangelio y quien se rebela contra el Salvador dado por Él, Cristo, que es el centro de todo.
Nadie va a tener excusa delante de Dios en el juicio y decir, pero tú, Dios, eres malo, o tú, Dios, no me abriste las puertas. Cuando tú le rechazas el mensaje de Dios, rechazas el evangelio de Dios que dice, arrepiéntete de tus pecados y yo te perdonaré. Rechazas el evangelio de Dios que te llama y te dice, ven. Entonces, el problema no es Dios, el problema eres tú. Gloria a Dios por su justicia y santidad, que se revelan en su ley. Gloria a Dios por la ira de Dios, que se revela en su ley, porque es una expresión de cuán santo es Él. Gloria a Dios por Cristo, porque esa justicia y esa ira cayó sobre Él, para que todo aquel que cree en Él tenga vida. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.